Meditemos. Si alguien le preguntara ¿qué es el Evangelio?, ¿qué le contestaría usted? ¿Sabría qué decir? Para poder dar una respuesta satisfactoria sería necesario que entendiéramos no solo las verdades bíblicas en cuanto al Evangelio, sino también lo que Cristo ha hecho en nuestra vida y cómo su poder actúa en nosotros. Pablo quería ir a predicar el Evangelio a los romanos y ver personas convirtiéndose a Cristo y siendo transformadas. En Romanos 1:13, luego, en los versículos 14 al 17 del mismo capítulo, el apóstol afirma: a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pablo nunca pudo olvidar la experiencia que tuvo camino a Damasco. Recordemos que iba rumbo a Damasco con la autoridad de arrestar a todos los creyentes que pudiera encontrar. Para Saulo de Tarso, la muerte era algo que los cristianos merecían, porque, según él, contradecían su religión y todo lo que él creía. Pero antes de llegar a Damasco, una luz le rodeó, le cegó, y él cayó a tierra. Luego oyó la voz del Señor que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y leímos cómo Dios transformó la vida de Pablo, le devolvió la vista, fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo, y comenzó a predicar el Evangelio y a dar testimonio de su fe. Claro, en ese entonces su conocimiento teológico era muy limitado, pero había algo en él que sí sabía, y lo anunciaba diciendo: este Jesucristo es el Hijo de Dios. Creo que una de las razones por las que nos testificamos, como debiéramos hacerlo, es porque no estamos convencidos del poder del Evangelio. Si en realidad creyéramos en el poder del Evangelio, no vacilaríamos en confrontar a los demás con la verdad del Evangelio de Jesucristo, porque estaríamos plenamente convencidos de que el Evangelio tiene el poder de transformar las vidas. El apóstol Pablo sabía muy bien que este mensaje tenía el poder para cambiar la vida de cualquier persona, y él era una prueba viviente de ello. El Evangelio es una buena nueva acerca del sacrificio completo que Cristo con su muerte ofreció por el pecado de la humanidad. Es su muerte, sepultura, resurrección y retorno. En eso consiste el Evangelio, y el apóstol Pablo lo entendió y lo explicó mejor que nadie en 1 Corintios 15, del 1 al 11. Él jamás tuvo vergüenza o temor de confrontar a cualquiera con el Evangelio. Notemos primero que en el versículo 14 él explica: soy deudor, es decir, tengo una obligación. Y en el versículo 15 dice: pronto estoy ansioso a anunciaros el Evangelio. Y en el versículo 16 agrega: porque no me avergüenzo. Así que Pablo estaba entregado a la predicación del Evangelio, pero ¿qué le movía? ¿Qué lo impulsaba a sentirse así? Se sabía a que había llegado a entender que el mensaje del Evangelio tenía poder para transformar la vida de cualquier persona. El poder del Evangelio de Cristo no solo limita y los límites ni las barreras, y Pablo sabía que él era el único que podía cambiar al mundo con este mensaje. De manera que Pablo primero nos habla de la supremacía del Evangelio en Cristo, que está muy por encima de las filosofías e ideologías humanas. Pablo era una persona muy preparada, de mucho estudio, y él conocía todas las filosofías de su tiempo, pero cuando el Señor Jesucristo transformó su vida, se dio cuenta de que había algo extraordinario y sobrenatural en este mensaje, que nada ni nadie podía extinguirlo. Por eso Pablo pudo confrontar a los filósofos griegos que se reunían en el Arapao. En Hechos 17, del versículo 16 al 34, para hablar y discutir de toda clase de filosofías. Pablo no tenía temor de confrontar estas filosofías e ideologías y creencias de su tiempo, sin importar dónde estuviera o quién fuera, ya que él sabía que su experiencia había sido real, que había sido transformado, redimido, reconciliado,
justificado por quien antes él consideraba su gran enemigo. Él se opuso y luchó contra Dios y Jesucristo, pero ahora le amaba entrañablemente. Indica que el Evangelio es suficiente para satisfacer las necesidades de cualquier persona. Ahora, cuando él dice no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación, aquí hay dos puntos que quiero que analicemos. Primero, que es el poder de Dios para salvar al hombre de la condenación del pecado. Recordemos que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte en Romanos 6:23, pero no importa lo que la persona haya hecho o lo que haya pasado en su vida o la situación en la que se encuentre, lo que necesita es el mensaje de la cruz. Pablo entendió que la muerte de Cristo en la cruz y su sacrificio expiatorio en ella era el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y de lo que representaban los sacrificios de los corderos y los otros animales. Él entendió muy bien que con su sacrificio en la cruz, Cristo estaba pagando la deuda de nuestro pecado y sufriendo nuestra condena para que nosotros no tuviéramos que morir y sufrir la condenación eterna. Esto en Colosenses 2, del 12 al 15. Cristo, con su muerte y sacrificio, estaba reconciliándonos con Dios, en 2 de Corintios 5:18. Dios nos ha reconciliado consigo mismo por la muerte de Jesucristo. Así que Pablo anduvo predicando y diciendo, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Esto en Romanos 10:13. Cuando estuvo encarcelado en Filipos y el carcelero le preguntó qué debía hacer para ser salvo, Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. En Hechos 16:31. Pablo podía decir estas palabras con denuedo y autoridad porque eran una gran realidad en su vida. Era una convicción personal, basada en su conocimiento de la verdad y su encuentro personal con Cristo. Nuestro propio encuentro con Jesucristo debe ser algo claro y seguro en nuestro corazón. En vez de hablar de lo que Cristo puede o vaya a hacer o de lo que hará, podemos hablar con autoridad y convicción de lo que ha hecho en nosotros. La eficacia de nuestro testimonio está en el conocimiento de lo que dice la Biblia y en el conocimiento personal que tenemos de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, y eso es lo que este mundo perdido necesita oír. Pablo hablaba del Evangelio a cualquier persona en cualquier situación porque sabía que Cristo le había redimido, salvado, rescatado, perdonado, justificado y santificado. El resto de su vida Pablo pasó predicando y enseñando el Evangelio, impulsado por lo que Cristo había hecho en su vida. Veamos otro aspecto en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Me imagino que Pablo, cada vez que decía esto, se regocijaba en su corazón, porque veamos lo que el Evangelio tiene el poder para hacer. El Evangelio tiene poder para salvarnos, no solo de la condenación del pecado, sino también del poder del pecado en nuestra vida. Si el Evangelio solo nos salvara de la condenación, solo nos perdonaría del pecado y solo nos justificaría con Dios, pero no solucionará el problema del pecado en nuestra vida diaria. Entonces todavía estaríamos en una condición miserable. La mayoría de los creyentes no saben o no se han dado cuenta de que tienen un poder sobrenatural a su disposición para vencer el pecado cada día. Es el poder del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Claro, saben que irán al cielo cuando mueran, pero su vida diaria es una constante derrota ante el pecado, porque no han llegado a entender que el poder del Evangelio de Cristo está a su disposición para solucionar el problema del pecado. Entonces, ¿qué hacen estos creyentes? Pues cada noche antes de acostarse dicen, Señor, perdóname otra vez de mis pecados. Perdóname, Señor. Se encuentran atrapados y dominados por el poder del pecado. No saben o no han entendido que el poder del Evangelio de Cristo no solo soluciona el problema del pecado de ahora, de ayer y de mañana, sino también me da el poder de caminar en victoria. La razón por la cual a menudo nos avergonzamos o sentimos temor de dar testimonio de nuestra fe, es porque no hemos entendido bien el poder del Evangelio y lo que puede hacer en nuestra vida. Cuando llegamos a comprender lo que el Evangelio puede hacer,
No tenemos razón alguna para sentirnos avergonzados, y por eso Pablo dice, no me avergüenzo. Es más, dice que es deudor, que tiene una obligación con su generación de entregarles ese mensaje. Por eso no le importaba ser apedreado, azotado, golpeado, dejado por muerto, perseguido. En ningún momento le oímos quejarse porque estaba entregado a anunciar el Evangelio y se olvidó de sí mismo. Cuando nosotros nos entreguemos a anunciar el Evangelio de esa manera, también nos olvidaremos de nosotros mismos y nos preocuparemos más por la condición perdida de otros. Por eso, no sucederá hasta que estemos convencidos de que no hay otro mensaje en este mundo que pueda compararse con el mensaje del Evangelio de Cristo. Siempre ha habido una manera nueva de percibir las ideas, las creencias y las filosofías, pero nada más ha igualado el Evangelio eterno, el Evangelio del poder salvador de nuestro Señor Jesucristo. Ni la ciencia, ni la filosofía de la nueva era, nada en este mundo puede hacer lo que el Evangelio hace. Por eso es que los filósofos y sabios de este mundo, que siempre andan en demás conocimientos y sabiduría, mueren sin haber obtenido este conocimiento. Pero cualquier niño, joven, adulto, puede llegar al conocimiento de la verdad y morir con la certidumbre y la paz de que halló la salvación y la respuesta a todas sus interrogantes. Esa es la sencillez del Evangelio. No dice que es poder de Dios para todo el que guarda la ley, o para el que hace obras de caridad, o que es muy religioso o muy devoto. Lo único que uno necesita hacer para ser salvo es creer en el Evangelio, creer que Cristo murió por sus pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Además, que esté dispuesto a confesar sus pecados al Señor, a aceptar su sacrificio en la cruz como la paga total de sus pecados y recibirle por la fe como Salvador. El resultado es que uno es salvo, redimido, justificado, santificado y somos hechos hijos de Dios. Así es de sencillo el Evangelio. No basta cantar acerca del Evangelio, no basta orar y ofrendar para que otros lo anuncien, a menos que nosotros nos avergoncemos de hacerlo. Muchos creyentes pueden hablar de Cristo sin problema en la escuela dominical o en la iglesia, y está bien, pero no esas personas las que necesita Cristo, sino las personas que no asisten a la iglesia. Cuando Pablo anduvo en ciudad, no buscaba a los creyentes, sino que andaba por las calles y en las casas anunciando el Evangelio. Por eso fue azotado, apedreado y golpeado, ya que esa gente no quería que él hablara de Cristo. Estaba bien hablar de Jehová, Dios, y Pablo pudo haber hecho eso fácilmente, aunque seguramente no habría tenido una gran concurrencia, pero tampoco lo hubieran apedreado ni azotado. Pero desde el día que Pablo comenzó a dar testimonio de Cristo, sus enemigos comenzaron a perseguirle por todas partes. Cristo dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, en Juan 8:32. ¿Se ha puesto usted a pensar que muchas de esas personas que aunque usted se roza y a las que usted critica, necesitan ser libertadas y que solo el poder del Evangelio puede hacerlo? Cristo vino para dar libertad a los cautivos, en Lucas 4:18. Y usted de seguro conoce personas que están cautivas del alcohol, de las drogas, de la sensualidad, de la amargura, del odio, de la envidia y de toda clase de vicios y no pueden liberarse. Y usted se habrá dado cuenta de que una sonrisa en la boca no significa necesariamente de que la persona está sonriendo por dentro. No expresan lo que en verdad hay en sus corazones, porque no están seguros cuál va a ser nuestra actitud hacia ellos. Si supieran que vamos a reaccionar con cariño, comprensión y amor, de seguro nos sorprenderíamos de ver la cantidad de personas que comenzarían a darnos a conocer la cautividad en la que están. Y Dios nos daría el privilegio de decirles cómo pueden ser liberados, porque tenemos el mensaje del Evangelio con nosotros. Dios no nos salvó porque éramos buenos o porque lo merecíamos, sino que porque su gracia solamente nos pudo salvar. Esto en Tito 3:5. De la perdición en la que estábamos, nosotros no solo tenemos el mensaje, sino también la experiencia personal del mensaje. En él, en el nombre de Cristo,
Es hora de que comencemos a hablar sin temor y sin vergüenza alguna. Anunciemos diligentemente el Evangelio a todos los que lo necesitan. Usted ya lo está realizando. Lo invito a aceptar a nuestro Señor Jesucristo, si aún no lo ha hecho, como el Señor y Salvador de su vida, reconociéndolo y entregándole toda su vida para que le dé un nuevo propósito y rumbo y lo libere de toda la cautividad en la cual ha permanecido esclavo durante todo este transcurso de su vida. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias por lo bueno que has sido en nuestras vidas. Gracias por este mensaje de paz y de amor que permites que podamos atesorarlo en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón. Ayúdanos a vivir la realidad del Evangelio y a poder anunciarlo sin avergonzarnos. Ayúdanos a encontrar también a esos corazones que necesitan escuchar este mensaje y sea predicado tu Evangelio de paz y de salvación al mundo entero. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estimados hermanos, bendiciones.